lo cual es muy importante, porque no solamente orienta, sino que impulsa la creación de los consejos municipales de asuntos religiosos, que son tan importantes para la vida del ser humano, impulsar y animar y fortalecer el espíritu religioso. Adicionalmente, quiero contarles que vamos a hacer una serie de capacitaciones a lo largo del año. Esperamos Hola contar con Marisela, no ustedes. te lo he enviado Hemos, todavía porque imagínate que esta en mañana la me revisión, en la programaron ya propuesta que reunión me para hizo lo del Fernando, ministerio. resolvimos hacerlo por subregiones. Hoy, como les decía inicialmente, está la subregión del Ariari, con los municipios que ya mencioné, que son Granada, Puente de Oro, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, San Martín, Lejanías, y entendí que está también presente el municipio de Puerto Concordia, a quien le damos la bienvenida. Estos son espacios muy importantes, sobre todo en el departamento del Meta, donde hemos sufrido los rigores de la violencia. Y este espacio, pues por supuesto, nos permite fortalecer el espíritu, animar a la conciliación, al perdón y orientarnos por ese anhelado, eh, esa anhelada paz que tanto necesitamos y que tanto se reclama. Hemos resuelto iniciar por esta región, por esta subregión, porque consideramos ahí hay algunos municipios que tienen dificultades eh, en materia de derechos humanos, y qué mejor que a través del Consejo de Derechos, del Consejo, que se conforme el Consejo Municipal de Asuntos Religiosos y que se articule con los consejos municipales de paz, se logren, digamos que unir en un solo propósito para lograr la convivencia en cada ente territorial. Eh, entonces, les recuerdo la agenda que fue enviada eh, de manera oportuna, que es el saludo, de la Secretaría de Derechos Humanos a través de la gerencia, del enlace también, Fernando Grimaldos, y vamos a tratar temas tan importantes y con conferencistas tan expertos en estos temas, como son el gobierno de políticas públicas, que vamos a revisar, el decreto 437 de 2018, que es el que consagra la política pública de libertad de religión. Y esto está a cargo de la doctora Marisela Casallas, que ya nos acompañó en una capacitación, y a quien le quiero agradecer su apoyo incondicional al gobierno departamental y a la Secretaría de Derechos Humanos, y específicamente al Consejo Departamental de Asuntos Religiosos. También tenemos a la doctora Teresa Flores Chispool, que es la directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, que también nos va a acompañar en la tarde de hoy y nos va a hacer un diagnóstico situacional sobre el estado de la libertad religiosa en el departamento del Meta. A ellas muchísimas gracias, de verdad que un saludo y un inmenso abrazo y una gratitud eterna por el apoyo que han venido dando, repito, al Consejo de Asuntos Religiosos, por supuesto a Fernando, que ha sido el alma de toda esta tarea. Muchísimas gracias, Fernando, por esta labor que está haciendo. Dios quiera que se reconozca no solamente dentro de este espacio, sino digamos que a nivel del departamento de Meta, porque ha sido muy loable esta labor. Muchísimas gracias, Fernando, por ese compromiso que tiene usted como enlace de asuntos religiosos para la Secretaría de Derechos Humanos y específicamente para la gerencia, que repito, sin lugar a dudas ha sido un avance significativo que se ha tenido desde que usted ha sido designado enlace. Entonces, si quiere, Fernando, usted verifica quiénes están presentes y agradecerles a todos ustedes por su puntualidad, y le damos inicio a la agenda si lo estima pertinente, querido Fernando. Gracias, doctora Rocío, y muchas gracias a todos los enlaces que nos han brindado el apoyo de estos 7 municipios y el octavo municipio que se ha conectado. Realmente nos genera una gran alegría. El apoyo de usted, doctora, es fundamental.
departamental para que esto sea una realidad. Como lo dije, empezamos en el mes de agosto, esto se empezó a gestar desde el mes de junio, julio, con el compromiso del doctor Juan Guillermo Zuluaga, el 4 de julio, el Día de la Libertad Religiosa, y el compromiso a nivel nacional como gobernador de sacar esto adelante. Hoy podemos contar con 28 municipios y el enlace departamental que están firmes para sacar adelante la libertad religiosa. Es un trabajo muy bonito para que sepan todos los líderes religiosos, los pastores, las pastoras, los sacerdotes y demás líderes de religiones que se encuentran en los campamentos. Es algo que se debe realizar, es algo que va a generar muchos beneficios para la población donde ustedes se encuentran. No es adoctrinamiento, es algo que ustedes van a ver como una gran herramienta para poder llevar las ayudas, para poderse capacitar y para poder sacar adelante sobre todo este territorio que ha sido tan golpeado por la violencia. Vamos a apuntarle a la paz, a los derechos humanos, a la capacitación, a la parte técnica, a todos los beneficios que a nivel nacional el gobierno está entregando. A todo eso nosotros vamos a estarnos preparando para que sea una realidad. Quisiera saludar y no es un corto saludo de los enlaces que están presentes. Yo vi que se encuentra Fuente de Oro, Carlos Andrés López, y de pronto nos regala un pequeño saludo para conocerlo. Es la primera vez que nos vamos a reunir así. Quisiera que de pronto así rápidamente, si Carlos Andrés se encuentra, de Fuente de Oro, y después de él podemos ir con Granada, con don Ancísar Mosquera. Adelante, Carlos Andrés. Sí, buenas tardes. No. No le escuchamos nada, Carlos Andrés. ¿La cámara? Sí, con la cámara. Ya se Bueno, yo creo que entonces mientras que Carlos Andrés arregla los problemas de comunicación, don Ancísar Mosquera de Granada se encuentra. Buenas tardes, un saludo común para todos. Don Fernando, apáguele Gracias, ingeniero a Pablo Wilson Fernando, por la Molina. invitación. También gracias a la doctora Rocío por estar pendiente de temas de asuntos religiosos. A los demás pastores y también enlaces, un saludo especial. Venimos también aquí un trabajo desde Granada. Se escucha al fondo una interrupción. Les voy a pedir el favor que tienen que apagar el micrófono mientras haya intervención de una persona, los demás tenemos que apagar el micrófono porque hay interferencia. Gracias. Queremos agradecer también desde el municipio de Granada el apoyo que están brindando al trabajo de la política pública de libertad religiosa. Nos hemos reunido con el secretario del Interior y Convivencia, el doctor Henry Pacheco, y está muy dispuesto también a colaborarnos y a seguir con este apoyo que viene brindando también desde alcaldía, señor alcalde y secretario del Interior y Convivencia, para esta labor que vamos a realizar aquí en el municipio. Hay un total de aproximadamente 40 líderes. A todos se invitó, todos están invitados, a todos se les envió el enlace, ayer se les recordó la invitación, y creo que por el momento hay aproximadamente conmigo, que soy un enlace, unos 8 o 9 conectados. Agradecer de nuevo por su apoyo, ingeniero Pablo Fernando, una feliz tarde. Muchas gracias, don Ancísar. De San Martín, don Heriberto Escobar. Para un pequeño saludo a él es el enlace de San Martín de los Llanos. Don Heriberto se encuentra por ahí. Lo veo conectado. Si puede dar un saludo muy cortico. Se le escucha muy bajito, don Heriberto. Hable un poquito más fuerte. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? No, se le escucha muy bajito. Entonces, hable un poquito más fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
de San Martín para agradecer al ingeniero Fernando por esta invitación, a la doctora Rocío por estar tan interesado desde el gobierno departamental para el trabajo de la libertad religiosa, para la implementación de esta política pública en cada municipio. Es muy grato para mí hacer parte de este grupo, estar trabajando con todos los líderes religiosos del municipio de San Martín. He sido nombrado como el enlace municipal de San Martín, lo cual ya le hice la invitación a todos los líderes de las diferentes congregaciones del municipio. No veo ninguno conectado, no sé, estaban hoy algunos recibiendo la visita de parte de la alcaldía para los protocolos de bioseguridad para la apertura de sus templos. Seguramente estarán ocupados en esa situación, pero de todas maneras, yo como enlace pues estoy al frente de esta buena y bonita labor para compartir con todos ellos las experiencias y para sacar adelante esta política pública en el municipio. Agradezco a todos los participantes por permitirme dirigirme a cada uno de ustedes y agradecer a la doctora Rocío y al ingeniero Fernando por tenernos en cuenta para estas capacitaciones tan importantes para este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edilberto. Un saludo muy especial a todos los pastores y religiosos y líderes que se encuentran en San Martín de los Llanos. Don Carlos Andrés, que lo veo ahí, para que Sí, salude. Carlos Andrés López de Puente de Oro. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Siga, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés López, soy el enlace de Fuente de Oro y quiero agradecerle, ingeniero Fernando y doctora Rocío, por esta invitación a esta capacitación, que es muy importante pues para todos nosotros aprender y llevar esta labor de libertad religiosa. Y también quiero saludar a todos los líderes religiosos que hoy nos acompañan en esta capacitación. Yo hice la invitación para 14 líderes religiosos de Fuente de Oro, pues en estos momentos estoy verificando quién está conectado. Pero muchas gracias, ingeniero Fernando. Le agradezco mucho por esta invitación. Listo, don Carlos. Me alegra saludarlo. Sí, por favor, don Jason Rodríguez del Castillo Mesa, si se encuentra por ahí conectado, para que salude, por favor. Don Emilio Rojas de San Juan de Arama. Emilio se encuentra por ahí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. En nombre de la Administración Municipal de San Juan de Arama, en cabeza del doctor Eduardo Castellanos, pues saludar a la doctora Rocío, al ingeniero Fernando, y pues muy feliz, muy contento viendo cómo cada día se viene implementando en cada uno de nuestros corazones la política pública de libertad religiosa. Y bien lo decía en las palabras que expresaba la doctora Rocío, ese momento más bonito que está viviendo el Meta con este momento que estamos viviendo de la libertad política religiosa. Entonces, pues agradecerles la invitación, agradecerle a los pastores y pastoras del municipio de San Juan de Arama que se han conectado, se les hizo la invitación, ellos están muy dispuestos y siempre vamos a estar muy dispuestos a lo que estemos en nuestro alcance a participar de esta política de libertad religiosa. Muchas gracias por invitarnos.
A usted, don Emilio, me alegra saludarlo. No sé si de lejanías la señora Lina Mateus se encuentra, ella se conectó. Señora Lina, o de Puerto Lleras, Jessica Hernández, que es el enlace. Bueno, tampoco. Entonces saludamos a, no sé, de Puerto Concordia. Escuché que está ahí. ¿Está don Carlos Escobar de Puerto Concordia? No, señor, buenas tardes. Mi nombre es Wilson Fuentes. Pues he sido invitado allí en el enlace de Granada, pero Listo, estoy Wilson. agradeciendo su invitación. Bueno, Wilson, entonces bienvenido. Bueno, entonces no quisiera demorarnos más. Bienvenidos todos. Voy a nuevamente a colocar en el chat el enlace para que por favor coloquen la información, sus datos de la asistencia a esta reunión para los que están hasta este momento. Y no quisiera demorarles más para que demos inicio con la doctora Teresa Flores. Doctora Teresa, si se encuentra por ahí. Sí, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, señora, me alegra saludarla nuevamente. La doctora Teresa Flores, ella es una parte muy importante en este proceso. Ella se encuentra en Ecuador, pero me gustaría más que por su hoja de vida, su trayectoria, doctora Teresa, si usted misma da un recuento de lo que usted ha hecho por la libertad religiosa en Latinoamérica. Dile que es Perú. Bienvenida y adelante. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, disculparme porque no tengo el día de hoy cámara. He tenido un problema con la conexión, pero sí tengo unas diapositivas que no sé si me puede ayudar Marisela a compartirlas. También empiezo diciendo que es un gusto nuevamente acompañarlo a usted, ingeniero Fernando, a la Fundación Resiliencia Colombia, a la doctora Rocío, y obviamente saludar a todos los presentes. Mi nombre sí es, como lo decía el ingeniero, Teresa Flores. Yo soy peruana, en realidad soy una abogada peruana, y actualmente soy directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Yo sé que ya algunos de ustedes han escuchado sobre el observatorio, pero para quienes no, nosotros somos una organización que tiene, si bien está registrado en Países Bajos, tiene un campo de acción en Latinoamérica. Nosotros somos un programa de investigación, de capacitación y de incidencia política, y nuestro principal objetivo es la promoción de la libertad religiosa. Entonces, para eso nosotros nos basamos o nos guiamos por 3 ejes de acción. El primero es monitorear. Bueno, en general, no sé si pueden pasar la diapositiva, por favor. A los ejes de acción es monitoreo, empoderamiento e influencia. No es que un área de acción sea más importante que otra, las 3 se engranan de tal forma que puedan trabajar de manera interdependiente. A través de la primera, que es monitoreo y que está muy ligado al tema de investigación, nosotros tratamos de identificar primero de manera general qué es lo que está sucediendo en los distintos países de la región. Para eso nosotros tratamos de analizar el contexto no solamente religioso, sino el contexto social, económico, político, porque como sabemos todo influye en el ejercicio de cualquier derecho humano, influyendo el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Por eso tratamos de estar muy pendientes de todo lo que acontece en los distintos países. A partir de ese monitoreo nosotros tratamos de identificar algunas tendencias, tratamos de identificar qué retos, qué dificultades se presentan, y una vez que identificamos eso, buscamos ya ir más allá e investigar de manera un poco más profunda determinados fenómenos. Un segundo paso ya es el tema de empoderamiento, y que está muy ligado con, por ejemplo, esta capacitación, esta presentación, porque tiene que ver con el entrenamiento, con ayudar a distintos sectores a entender de qué hablamos cuando nos referimos al derecho a la libertad religiosa, ¿no? Entonces, para eso nosotros no solamente tratamos de interactuar con sectores de la academia, sino también con
sectores de tomadores de decisión, inclusive con líderes religiosos. Tengo entendido que muchos aquí son también pastores, entonces nos interesa mucho este tipo de actividad, porque es una parte muy importante de nuestra misión. Y un tercer punto es el tema de influencia. Esto tiene que ver más con la incidencia política. ¿Por qué? Porque como sabemos, si bien depende de todos nosotros que se puedan respetar los derechos humanos, gran parte de la responsabilidad también la tienen las autoridades gubernamentales, porque finalmente son ellas. No sé si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, porque estoy escuchando un poco de ruido de fondo. Y con el tema de influencia, entonces, lo que buscamos es poder ayudar a las distintas autoridades a que puedan entender también cuáles son las distintas dimensiones de este derecho y proponerles formas en las que se pueda proteger mejor y prevenir, sobre todo, algunos conflictos que puedan surgir en torno a este derecho tan importante. Podemos pasar ahora a la siguiente diapositiva. Bueno, primero vamos a tratar, ahí está perfecto. Vamos a tratar de delimitar un poco lo que es la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. Sé que en Colombia, y esto siempre lo digo, Colombia tiene bastante avanzado el tema de la protección a este derecho, no solamente por lo que dice su marco normativo, sino también por el claro ejemplo de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos. En realidad es una política bastante, a nuestro parecer, bastante de avanzada. ¿Por qué? Porque como sabemos, o como vamos a ver en todo caso, este derecho, el derecho a la libertad religiosa fue uno de los primeros derechos humanos en ser universalmente reconocido. Ahora, ¿qué quiere decir que esto sea un derecho humano? Que es inherente a todos, sin distinción alguna. Y por lo tanto, para muchas personas es considerado como la primera de las libertades e inclusive como una condición indispensable para cualquier gobierno, para cualquier democracia. Y justo lo que les decía al comienzo es que este derecho, como cualquier otro, casi difícilmente podría tener efectos prácticos si no fuera reconocido por los ordenamientos jurídicos, ¿no? Y ya lo decíamos, Colombia lo reconoce no solo en la Constitución, también en la Ley 133 de 1994, en la política de libertad, en la política pública también, que ahora están preocupándose en implementar. Y a nivel universal también es importante decir, creo que se fue la presentación, o si la pueden ver todavía. Don Fernando. Sí pueden verla, ¿verdad? No. Bueno, les comento. No se ve la imagen. Creo que alguien más compartió. Sí, está compartiendo la imagen y se perdió la suya. Sí, a ver si pueden volver a compartirla. Pero en todo caso, mientras tanto, yo continúo. Existe toda una lista de documentos internacionales que reconocen este derecho a la libertad religiosa. Y si lo pueden ver ahora, ahora ya lo pueden ver en la presentación. La mayoría de los documentos que ustedes ven aquí, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración sobre Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno muy importante que ya vamos a estudiar con un poquito más de análisis, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos estos documentos son universales y contienen lineamientos de cómo el derecho a la libertad religiosa debe ser protegida. A nivel regional, ya más de América Latina, contamos también con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. Algo que debemos tener en cuenta es que este derecho, al igual que cualquier derecho humano, no es un derecho que la comunidad internacional o que las normas conceden al individuo porque son ciudadanos de un estado en particular. Al contrario,
cada país que ha firmado estos documentos reconoce la existencia de estos derechos. Es decir, no es que conceda, no es porque el derecho está inscrito, está escrito en estos documentos, sino que lo que hacen estos documentos es simplemente reconocer una realidad que ya está, un derecho del que nosotros gozamos por nuestra condición de seres humanos. Ahora bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. El primer aspecto que podemos desarrollar tiene que ver ya con libertad religiosa y no discriminación. Como ustedes pueden ver, aquí he intentado hacer una especie de resumen de lo que dice cada uno de los documentos que hemos visto anteriormente, porque en todos estos documentos se hace referencia a que toda persona debe gozar de los mismos derechos, las mismas libertades, protección, deberes, oportunidades sin distinción ni discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma y religión. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún individuo, ningún grupo, ninguna autoridad puede tratar de manera distinta, no justificada, a una persona o a un grupo de personas por la fe que profesa. Aún si la organización, aún si el grupo religioso esté recién constituido, si son teístas, no teístas, o si son ateos, ¿no? O si es que representan minorías religiosas. Ninguno puede ser excluido ni tratado distinto de manera injustificada por motivos de religión. Y es interesante porque en Colombia, si no me equivoco, hubo una modificación del Código Penal en el que incluso se incluye como delito el hostigamiento por motivos de raza, por motivos de religión. Entonces esto sí es muy importante porque el ámbito penal también es un recurso, es una herramienta que permite la protección de los derechos humanos. Ahora, cabe preguntarnos, estoy segura que muchos de ustedes de manera intuitiva pueden responder cuándo estamos frente a un caso de discriminación por motivos religiosos. Y esto lo podemos decir que nos encontramos en estos casos cuando algunos miembros de determinados grupos religiosos, de personas que se adhieren a una fe en particular, que siguen una creencia, sufren de situaciones que afectan distintos aspectos de su vida. Por ejemplo, que afectan el acceso a servicios de salud, acceso a cargos públicos o inclusive que se impide por algún motivo el acceso, por ejemplo, a educación pública, ¿no? Y en algunos casos extremos, como en otros países, por citar Cuba, Nicaragua o inclusive Venezuela, algunos pueden ser arrestados o inclusive multados debido a que la fe que profesa los empuja a realizar actividades que van en contra de, por ejemplo, regímenes autoritarios, ¿no? Ahora, esta discriminación por religión o por motivos religiosos también puede hacerse o también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera diferente por estar relacionada con una persona de una religión particular o por estar relacionada con una organización o grupo religioso en particular. Inclusive, esto lo podemos ver en el campo laboral, cuando, por ejemplo, no se contrata a alguien o no se paga de manera similar o no se brindan permisos en días festivos a alguien que tiene una religión particular o alguien que tiene una religión en específico, ¿no? Ahora, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Otro aspecto importante y en el que ahora debemos ahondar ya va más relacionado con cuáles son los contenidos y alcances del derecho a la libertad religiosa. Y en los distintos documentos que hemos mencionado al inicio, creo que es importante resaltar sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque este es un instrumento que tiene fuerza vinculante incluso para el Estado colombiano, ¿no? El artículo 18 de este pacto, ¿qué indica? Indica que este derecho incluye la libertad de tener, adoptar la religión o las creencias de nuestra elección, así como la libertad de manifestar creencias o la religión de manera individual o colectiva, tanto en público como en privado, y mediante el culto, la celebración de ritos, prácticas y enseñanzas. Como podemos ver, la Convención de Derechos Humanos también usa un lenguaje parecido, pero entonces de la lectura de estos distintos conceptos, de estos distintos instrumentos, podemos mencionar algunas características en común, ¿no?
Otro de los documentos que también ha desarrollado un poco más este derecho es la Declaración sobre Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundados en la religión o las convicciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que más allá de la libertad plena que tenemos para elegir y practicar la religión que nosotros juzguemos conveniente, más allá del derecho que tenemos a practicar un determinado culto de manera privada, este derecho conlleva también a exteriorizar la fe. ¿Y de qué manera se exterioriza? Pues a través de, por ejemplo, la libertad de celebrar reuniones, la libertad de fundar y mantener lugares de culto, la libertad también, por ejemplo, para fundar, mantener instituciones de beneficencia, también usar materiales que sean necesarios para realizar los ritos y costumbres propios de nuestra religión. Y por supuesto, uno muy importante es enseñar los preceptos que cada tiene, ya sea en escuelas para tal fin o en espacios educativos para tal fin. Algo importante que dijo el ingeniero al comienzo es que esto no es adoctrinamiento, es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de capacitar o tratar temas de libertad religiosa implica saber que existe una diversidad de confesiones, una diversidad de religiones, de denominaciones, grupos religiosos que gozan del derecho a la libertad religiosa. No es que exista un credo que deba tener más beneficios que otro, porque por ser un derecho humano, como decíamos, corresponde a todos en la misma medida. Entonces, es importante entender eso cuando hablamos también de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque esta libertad religiosa, además de todo lo que hemos dicho, incluye también el derecho a intentar convencer al otro de una fe en particular, ¿no? Y es por eso que muchos de nosotros o muchos líderes religiosos también realizan sus actividades de culto, intentan llegar a otras personas para comunicarles o contarles sobre nuestra fe, pero es importante que esta palabra convencer, este derecho a convencer al otro, no se debe entender como un comportamiento de presión, como un comportamiento de acoso, ni como algo abusivo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los límites de este derecho que también vamos a ver un poco más adelante. Otras de las dimensiones que implica este derecho también es, por ejemplo, la libertad de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras, ya sea de particulares, de instituciones o inclusive del Estado, si es que la normativa lo permite. Y por supuesto la formación y la elección de líderes y de maestros dentro de la misma comunidad religiosa. Esta dimensión significa que el gobierno o las autoridades o actores externos no pueden jugar un papel en la designación de líderes religiosos y también que no pueden jugar un papel en la organización interna de estos grupos religiosos. Entonces, de todo esto que hemos mencionado, de todo este abanico de libertades, ¿qué nos dice? ¿Qué nos demuestra? Que este derecho no se limita, como dijimos al comienzo, no se limita al derecho personal, al derecho al culto. Entonces, no solo se perfecciona en nuestro ámbito personal, trasciende una esfera externa a una esfera comunitaria que bien puede ser familiar, bien puede ser social e inclusive, y por supuesto también a la esfera pública. Entonces, esto también nos indica o nos ayuda a entender que como todo derecho humano, el derecho a la libertad religiosa se caracteriza por ser interdependiente e indivisible. La forma en que uno goza y ejerce el derecho influye de manera positiva o influye de manera negativa en el ejercicio de muchos otros derechos. Por ejemplo, si se limita el derecho a la libertad religiosa, se puede limitar también el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación o reunión, libertad de conciencia u otros derechos que puedan intersectarse. Entonces, este reconocimiento de estas diferentes libertades nos ayuda o nos lleva a afirmar que existe un aspecto multidimensional y nos invita también a identificar que la dimensión colectiva de este derecho, o que existe una dimensión colectiva de este derecho, ¿no? Que debe, que todo
todos tenemos la capacidad para manifestar también esta propia religión, asociándonos libremente y sin ningún tipo de impedimento arbitrario. Entonces, estos son los contenidos y alcances que debemos tener en cuenta cuando hablamos del derecho a la libertad religiosa. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Esto es un resumen de lo que hemos dicho. Si pasamos a la siguiente. Bien, esto lo mencionaré brevemente. Hay también un aspecto muy relacionado en el tema de libertad religiosa y educación, y esto también involucra mucho a los líderes religiosos, y es que, por ejemplo, los documentos que aquí vemos plantean a la educación como una herramienta para promover el fortalecimiento de las libertades fundamentales, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica que favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos étnicos y religiosos. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación se ve como un recurso para lograr el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y eso incluye la libertad religiosa, porque a través de la educación, a través de ayudar a entender o a comprender no solo los derechos humanos, sino la pluralidad de credos, el respeto del otro, el respeto de las diferencias, esto va a ayudar a alcanzar la convivencia pacífica, una convivencia tolerante, no violenta y formar, por supuesto, una sociedad más inclusiva, ¿no? En las que no se admita bajo ninguna circunstancia discriminación o segregación por motivos religiosos o por opiniones basadas en la fe. La siguiente diapositiva, por favor. Algo también importante que todos estos documentos resaltan es la libertad religiosa y el derecho de los padres para elegir la educación religiosa de sus hijos, ¿no? Aquí es importante recordar que estos documentos dan a entender que el Estado de manera subsidiaria interviene en la educación cuando, por ejemplo, las personas, la sociedad, la comunidad no pueda del todo inculcar a sus hijos o darle a los hijos la educación que corresponde. Pero esto es una relación simbiótica, esto es una relación que va muy ligada, muy de la mano, y la colaboración aquí tiene que ser siempre también bajo diálogo, bajo tolerancia y mucho respeto, ¿no? No solamente respetando los derechos de los niños, por supuesto, sino también los derechos de los padres, porque existen muchos temas que pueden ser muy conflictivos, pero ya corresponderá a las autoridades educativas o inclusive a las asociaciones de padres y demás, poder tender puentes de diálogo para poder superar algún conflicto que puedan tener. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, para ir ya a la parte que nos interesa un poquito más. Bueno, la última que tiene, esta parte sí es importante porque así como nosotros estamos tratando de analizar cuáles son los distintos ámbitos, las distintas dimensiones de este derecho, también es importante entender que el derecho a la libertad religiosa, como cualquier otro derecho humano, no es absoluto, ¿no? También tiene límites. Y aquí es importante diferenciar entre límites y suspensión de derechos. ¿Por qué? Porque los límites son restricciones al ejercicio de un determinado derecho y este puede hacerse bajo ciertas condiciones. En cambio, la suspensión implica el impedimento del pleno goce y el pleno ejercicio de este derecho. Ahora, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que sí se puede limitar la libertad de manifestar la religión, la libertad de manifestar las creencias. ¿Cuándo? Cuando se protege la seguridad, el orden, la salud o los derechos y libertades fundamentales de los demás, ¿no? Pero esto se tiene que dar bajo dos condiciones. Una de ellas es que todas estas limitaciones ya estén señaladas por ley y que sean absolutamente necesarias. Esto implica que no se pueden imponer limitaciones por propósitos discriminatorios, ¿no? Ahora, por otro lado, este documento también señala que de manera muy excepcional, un Estado, un gobierno, puede suspender las obligaciones que ha contraído
Pero aún en estas circunstancias, cuando se suspenden algunas obligaciones por parte del Estado, por ejemplo, cuando se suspenden derechos constitucionales, no se autoriza la suspensión del derecho de conciencia y de religión. Ahora, un claro ejemplo sobre esto lo podemos encontrar en la coyuntura actual, ¿no? Ustedes, nosotros sabemos que en este contexto COVID-19, en el contexto de la pandemia, precisamente para evitar la propagación del virus, para resguardar la salud pública, la mayoría de los países latinoamericanos prohibió distintas actividades, ¿no? En Perú también. Y también se prohibieron los servicios religiosos. Entonces, ¿cuál fue la intención? La intención es que al haber menos personas reunidas, pues habría en teoría menos posibilidades de que esta enfermedad se propague, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en Perú? Sé que en Colombia ahora la situación está cambiando porque ya los servicios religiosos paulatinamente se están abriendo bajo determinadas condiciones. En Perú aún no. En Perú existe una limitación absoluta, una prohibición absoluta a todos los servicios religiosos. Y en realidad es algo que se está cuestionando bastante porque se han permitido otras actividades más relacionadas a la recreación, a la activación de la economía y demás, que significan de igual manera aglomeración, significan de igual manera riesgos para la salud, pero que por decisiones arbitrarias de algunas autoridades, pues sí se permiten a diferencia de los servicios religiosos, ¿no? Inclusive aquí la Conferencia Episcopal y otras agrupaciones religiosas han presentado protocolos de seguridad para la reapertura, pero aún así no están siendo atendidos, ¿no? Entonces, el hecho de que Colombia sí lo esté evaluando, que Colombia esté atendiendo estas necesidades, es algo muy importante, es algo muy valioso, y espero que poco a poco, pues, esto se pueda seguir replicando en los distintos municipios, en los distintos departamentos, ¿no? Pero bueno, yo mencionaba el tema del COVID-19 porque esto es un claro ejemplo de que algunos derechos sí pueden ser suspendidos según las circunstancias. Habría que evaluar o habría que reflexionar si realmente se justifica ya después de un periodo de tiempo que dichas limitaciones continúen, ¿no? Eso sí es importante siempre atender. Ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, como les decía al comienzo, una de las tareas que hace el observatorio es más o menos evaluar, ver qué está sucediendo en los distintos países de la región. Y en Colombia nosotros hemos identificado algunas vulneraciones o algunas situaciones de riesgo para las comunidades religiosas, algunos límites a la libertad religiosa. Entonces, aquí, ante la pregunta de si existe un pleno ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de cultos, habría que ver, porque como ya lo vimos, en el marco normativo, la Constitución, las leyes o la política pública, efectivamente señalan que hay un reconocimiento de este derecho, que el Estado está haciendo todo lo posible para poder garantizarlo, para poder promoverlo, pero la contracara o la contrapartida es que en la práctica este derecho sí está sufriendo serias limitaciones, ¿no? Y nosotros hemos diferenciado estas tres categorías para hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia. La primera de ellas tiene que ver con la hostilidad a las expresiones religiosas por parte de actores estatales y no estatales. Nosotros sabemos que, o bueno, hemos identificado en todo caso que en Colombia la participación de los líderes religiosos es muy importante, ¿no? Por un lado, las autoridades hemos visto que involucran cada vez más a líderes religiosos, a comunidades religiosas en temas sociales. ¿Y por qué? Porque además los considera como actores que son necesarios para lograr distintos objetivos en común. Entre ellos, por ejemplo, la implementación de los acuerdos de paz, ¿no? También, como resultado de esto, algunos grupos religiosos ocupan cada vez más un papel más activo en sus comunidades. Y un claro ejemplo de esto son ustedes, porque ustedes son el enlace que tienen las comunidades religiosas
con las autoridades. Un papel muy importante, un puente que es necesario para que exista un verdadero diálogo. Eso es algo valioso y Colombia lo está haciendo, así que eso es algo muy bueno. Pero entonces, esto es lo bueno, pero en algunos puntos lo negativo, lo que se podría mejorar en todo caso, es que en algunos espacios públicos la expresión de creencias religiosas, de algunos puntos de vista o enseñanzas en base a preceptos o a doctrinas, sobre todo cristianas, siempre está bajo escrutinio, ¿no? Por ejemplo, hay mensajes que están especialmente relacionados con algunos temas de vida, familia, entre otros, y cuando estas opiniones están basadas en doctrinas religiosas, usualmente hay ciertos grupos seculares muy radicales que presentan cualquier punto de vista que tenga que ver con la fe como discriminatorio, como intolerante, ¿no? Y en este escenario, algunas autoridades gubernamentales, no todos, pero algunos, ¿qué buscan entonces? Buscan censurar la voz de estos grupos, ¿no? Buscan censurar o limitar de alguna forma la libertad de expresión de actores confesionales o de líderes de comunidades religiosas. Entonces, inclusive muchas veces se argumenta que se está rompiendo la separación entre la iglesia y el Estado, ¿no? E inclusive algunos se amparan en normas que son antidiscriminación para poder sancionar ciertas expresiones. Pero, entonces, cuando suceden este tipo de contextos, siempre debemos recordar que el defender el argumento de que las instituciones religiosas no deben tener autoridad sobre el Estado no significa que las instituciones religiosas no puedan expresar sus opiniones. Estos grupos también tienen la facultad de hablar en el espacio público, de dar su punto de vista, así como lo tiene cualquier otro grupo en la sociedad, ¿no? Así como lo tienen las mujeres, otras minorías como en las comunidades indígenas, o quizás la comunidad de discapacitados, así como hay otros grupos, las comunidades religiosas también deben ser una agrupación que tiene o debe tener un espacio también en la esfera pública. ¿Qué sucede cuando no se comprende este contexto, no? Cuando no se comprende esto, los creyentes, las personas que han manifestado sus opiniones, se enfrentan críticas, insultos, e incluso hemos identificado en algunas ocasiones en Colombia también algunos ataques físicos e inclusive actos de vandalismo en contra de templos de culto, ¿no? Inclusive como resultado de la implementación de leyes antidiscriminación, por ejemplo, las personas que profesan una determinada fe se autocensuran, ¿no? Se autocensuran porque desean no someterse a ese tipo de escrutinio, no someterse a ese tipo de burlas o de críticas, prefieren simplemente quedarse callados. Y entonces ese tema también es algo a lo que debemos estar muy atentos, porque la autocensura es una forma de limitar el libre ejercicio al derecho a la libertad religiosa. Ahora, otra de las categorías que nosotros hemos identificado en algunas áreas de Colombia está relacionado con la hostilidad hacia la conversión religiosa en las comunidades indígenas. En el contexto de las reservas indígenas, es importante señalar que, como sabemos, cada comunidad indígena vive a través de una cosmovisión particular. Ellos tienen plena autonomía para determinar el contexto en el que viven, un contexto político, social. Entonces, esta autodeterminación de las comunidades muchas veces origina que las autoridades locales sean la última autoridad. Y esto también que implica que las decisiones que se tomen al interior de las comunidades solamente quedan ahí. No es que exista mucha intervención por parte estatal, precisamente por esta autonomía de las comunidades. Entonces, es muy común que en algunas ocasiones exista vulneración de derechos humanos al interior, sin que sean casos que se conozcan o sin que sean casos atendidos por autoridades fuera de la comunidad, ¿no? Ahora, el fenómeno
relacionado con libertad religiosa o con límites al derecho a la libertad religiosa que se ha visto es que los conversos al cristianismo dentro de estas comunidades se ven como una amenaza al poder de estos líderes locales o se ven como una amenaza a las tradiciones ancestrales indígenas, ¿no? Y por eso se convierten en personas que son particularmente vulnerables a la violación de los derechos humanos. Ahora, dentro de estas comunidades, aquellos que no siguen las prácticas sincréticas, hemos tenido casos o testimonios de personas que se ven como si fueran traidores, como si desestabilizaran a la comunidad. Entonces, por eso son expuestos por su familia, por la familia neutral, por la familia extendida, y este sometimiento, o en este contexto en todo caso, los que se convierten o abandonan esta fe sincrética enfrentan distintas formas de acoso, ¿no? Ellos, por ejemplo, pueden sufrir de exclusión de servicios básicos, arrestos arbitrarios, trabajo forzado, e inclusive están prohibidos de reunirse entre ellos mismos para que dejen de propagar o de diseminar la fe entre otros de los miembros de las comunidades, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que también hemos identificado en algunas de las comunidades indígenas. Y la comento y me parece sí es importante que se considere por si en algún momento ustedes tienen la oportunidad quizás de compartir experiencias o conversar con alguien que esté al interior de estas comunidades y quizás puedan identificar algunos de estos casos, ¿no? Y por último, tenemos una de las situaciones más complicadas, más serias, que es la amenaza del crimen organizado para la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ahora, es importante que aquí nosotros identifiquemos primero o tratemos de entender primero a qué sector religioso es que los grupos del crimen organizado dirigen su atención. Y según lo que nosotros hemos visto en Colombia, es que, bueno, primero, antes que nada, es importante que diferenciemos dos conceptos, y entre estos son el concepto de identidad religiosa y el concepto de comportamiento religioso. Como sabemos, toda América Latina, incluyendo por supuesto Colombia, la mayoría de personas se considera cristiana. Ahora, el hecho de que la mayoría tenga una identidad cristiana no implica necesariamente que todos lleven una vida verdaderamente, o que tengan un comportamiento religioso verdaderamente cristiano, ¿verdad? Porque habrán, por ejemplo, alguna parte de la población que se diga cristiana, pero no vaya a misa o no vaya a los servicios de culto, pero en cambio habrán otros, son una minoría en realidad los que realmente se identifican como cristianos y se comportan como tales. ¿Qué quiere decir? Que, y esto nos dice que la identidad en realidad es la condición que tenemos de pertenecer a un grupo religioso con un sistema de creencias particular. En cambio, el tema de comportamiento religioso ya está más referido a la noción de que dicho sistema o de dichas convicciones religiosas nos llevan o nos motivan a comportarnos de una manera particular. Esto que incluye, además de los eventos religiosos, incluye también otras formas de comportamiento que se inspiran en convicciones religiosas, como por ejemplo, la participación en la sociedad civil, la participación en la sociedad, en la política, ¿no? Entonces, aquellas personas que tengan un comportamiento religioso más activo, es decir, que se involucren más en temas sociales o se involucren más en temas políticos, son aquellos que tienen un mayor grado de vulnerabilidad en determinadas situaciones. Ahora, como ustedes saben, y escuché también al inicio de la conferencia, hay áreas, y creo que esta es una de las áreas, ustedes son parte de una de las áreas en las que existe un grado de inseguridad bastante serio. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, y esto lo digo en particular, en general en Colombia, por ejemplo, facciones disidentes de las guerrillas, ¿no? De las FARC, que no aceptaron el proceso de paz, u otros grupos que tomaron el lugar de las FARC, en más de una ocasión, como ustedes saben, asumen la función del Estado. ¿Por qué? Porque representan el poder de facto de algunas zonas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden actuar de manera impune, que pueden inclusive valerse de ramas de corrupción
con inclusive autoridades también, y hay un grado de violencia estructural. Entonces, estos grupos, cuando controlan todas las actividades que se desarrollan en el área, llegan a controlar también las actividades religiosas. Y esto es un control opresivo, es un control violento, ¿no? Y especialmente cuando los líderes o cuando los miembros de las comunidades religiosas amenazan los intereses de estos grupos. Entonces, estos grupos criminales, estas guerrillas, estas bandas, pandillas o como lo llamen, reconocen que las diversas doctrinas religiosas, especialmente la cristiana, no son compatibles con los ideales o con la ideología criminal, ¿no? Entonces, por eso no permiten que estos grupos influyan en los demás miembros de una determinada área. Por eso es que ellos ven a la autoridad moral de estos líderes religiosos como una amenaza, y por eso es que inclusive hay trabajo que hacen los líderes religiosos con jóvenes que no es bien visto, y por eso amenazan, por eso inclusive pueden llegar a secuestrar, asesinar, extorsionar inclusive a líderes religiosos. También se llegaba a ver situaciones, y esto también sucede muchísimo en México con los grupos del narcotráfico, con los cárteles, que por ejemplo en algunas zonas ellos controlan quiénes ingresan y quiénes salen de determinadas áreas, inclusive para la realización de actividades religiosas, para las celebraciones de cultos, misas, etcétera. Sin la autorización de estos grupos, estas actividades no son posibles. Entonces, esto sí es algo que se debe atender. No siempre es común, o no ha sido fácil en todo caso para nosotros, que las autoridades conecten este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque dicen, sí, la violencia afecta a todos por igual, pero es importante reconocer que existen algunos grupos vulnerables o algunos grupos que son más vulnerables que otros. Nos queda muy claro que, por ejemplo, las mujeres o los niños son grupos especialmente vulnerables en ciertos contextos. Y creo que sí es momento también de reconocer a aquellos grupos religiosos, líderes religiosos que también hacen las veces de líderes sociales, como targets, como blancos más vulnerables también en ciertos contextos, precisamente porque sus actividades van en contra de los intereses de los grupos que controlan determinadas áreas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en que estos grupos identifican este tipo de actividades? Pues a través de monitoreo constante. También hemos visto en el caso colombiano que, por ejemplo, sobre todo aquellos líderes que son defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, o quienes, por ejemplo, están buscando la forma de implementar los acuerdos de paz, son aquellos, sobre todo, quienes son más propensos a sufrir este tipo de hostilidades, este tipo de ataques. Entonces, me parece importante también mencionarlo aquí para que ustedes estén atentos a estas situaciones, y por eso es que, si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Todas estas situaciones que les he comentado y que conllevan de alguna forma a ataques físicos o a ataques que ya van en contra de la integridad personal, nosotros los tenemos documentados en nuestra base de datos de incidentes violentos. Yo les puedo compartir el link porque ahí está diferenciado por país. Ustedes pueden ver qué está sucediendo en México, en Colombia, en Argentina, Brasil, etcétera. Para nosotros sí es muy importante el tema de la documentación. ¿Por qué? Porque si uno no demuestra si uno no tiene, digamos, una lista o información empírica de lo que realmente está sucediendo, es muy difícil que luego se puedan tomar medidas, no solo para reaccionar ante esto, sino para prevenir. Entonces, yo creo que si las distintas denominaciones religiosas identifican cuáles son los problemas que tienen, cuáles son los retos que deben superar, es posible que encuentren puntos en común, es posible que encuentren situaciones que quizás puedan superar de manera conjunta. En algunas ocasiones se necesita obligatoriamente la ayuda del Estado porque hay contextos que sobrepasan, como es el tema de la violencia, pero habrán otros en los que quizás sea posible el diálogo interreligioso, o inclusive sean posibles iniciativas de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la idea de la documentación es esta: identificar el panorama de situaciones,
ver sobre cuáles sí puede haber un trabajo más directo que tenga resultados quizás más a corto plazo, y ver cuáles otros ya implican una estrategia más articulada y que involucre ya actores estatales también, ¿no? Entonces, yo los invito también a reflexionar un poquito sobre el contexto de la libertad religiosa en su municipio, en la zona en la que ustedes son, en el enlace, para que respondan a estas situaciones, ¿no? ¿Qué está sucediendo en base a lo que hemos escuchado el día de hoy? Y que puedan animar al resto a poder documentar estos casos, porque sí es muy importante el momento de la implementación de cualquier política pública. Y nada más al final, ya como conclusión, lo que ya les venía diciendo, es necesario un enfoque amplio, un enfoque multidimensional del derecho a la libertad religiosa. Ya lo dijimos, es importante no limitar o restringir el concepto de este derecho a algo que sea personal. Esto va más allá, trasciende a nuestra esfera familiar, social y obviamente la esfera pública. También es necesario prestar atención a quienes no solo se identifiquen, sino también tengan un comportamiento religioso activo. Es decir, saber que hay líderes sociales o líderes religiosos que hacen las veces de líderes sociales que se encuentran en situaciones más vulnerables que el resto de la población. Es importante reconocer esto. Y, por supuesto, lo que hablábamos hace un momento, la importancia de documentar incidentes, ¿no? Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, doctora, pues muy interesante lo que nos acaba de comentar. Realmente despierta mucho el interés en este tema de libertad religiosa, de lo que usted pues nos ha explicado en esta tarde, la importancia de lo que estamos haciendo, que es a través de la academia, del intelecto, del conocimiento, de la experiencia, de poder aplicar esas políticas públicas que pues hoy, como usted lo dijo, en nuestro país podemos tener, y sobre todo de poder contar con personas como usted. Es una excelente profesional. Quiero contarle a todos los presentes de esta capacitación que no solamente es abogada de una universidad, de la Universidad Santo Toribio de Perú, sino que también tiene una maestría combinada en Derecho Constitucional, Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, con experiencia en investigación y el estudio de la libertad religiosa en la región latinoamericana, pasante en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en Mendoza, Argentina. Es una investigadora junior de la División de Género y Familia del Centro de Investigación Social Avanzada en México. Quisiera preguntarle cómo ha hecho todo esto si usted es muy joven, pero veo que ha sido también la disciplina. Bueno, en realidad todo es, no, sí, muy agradecida por las oportunidades que se han dado en el camino. Y en realidad, porque acá se escucha, creo que lo que me ayudó fue, yo participé, y creo que no está mencionado ahí, pero participé en un programa de Alliance Defending Freedom. Esta es una organización de Estados Unidos que se involucra mucho en temas de libertad religiosa. Ellos tienen un programa, Blackstone Legal Fellowship, en el que invitan a distintos estudiantes universitarios para ser parte de sus programas. Felizmente, cuando yo postulé, fui admitida, y en realidad fue ahí que nace el interés en el tema de derechos humanos en conexión con el derecho a la libertad religiosa. Y sobre todo porque en Perú, en esas épocas también había mucho debate sobre algunos temas relacionados con la separación iglesia-estado, hasta cuándo, hasta qué punto los líderes religiosos podían dar sus opiniones o hablar sobre ciertos temas. Entonces habían como que muchas formas de abordar esto sin apasionamientos que yo, bueno, aprendí de este programa y que me parece importante replicar. Es importante capacitarse, saber en realidad cuáles son todas estas aristas, estas dimensiones del derecho a la libertad religiosa en un lenguaje de derechos humanos, porque es algo que afecta a todos los seres humanos. Y yo creo que si lo enfocamos desde ese punto de vista, si lo enfocamos desde ese ámbito, va a ser lo mejor para todos, ¿no? Aceptando la pluralidad, aceptando la diversidad de credos,
Y también lo repito esto, y es que Colombia en eso está llevando mucho la delantera. Una política pública así no es muy fácil de ver, al menos no en Latinoamérica, así que yo los felicito mucho realmente por este esfuerzo y sobre todo por estas reuniones, porque todos se toman el tiempo de estar aquí, de escuchar y de seguir formándose para a su vez replicar la información con las personas que trabajan con ustedes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esas palabras. Y quisiera pues aprovechar a las personas que están presentes, si tienen alguna inquietud, una pregunta, aprovechando que la doctora aún está acá con nosotros conectada, para que de acuerdo a lo que nos habló, quisieran hacer un comentario o hablar algo en relación a lo que han escuchado. Bueno, entonces creo que ha sido interesante, todos han tomado nota. Me gustaría entonces, pues doctora, agradecerle mucho, no sé si tenga alguna actividad adelante para poder seguir con la doctora Karen Giselle Gras. Ella es una especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia y también es consultora de la Fundación Resiliencia Colombia en política pública de libertad religiosa. Ella nos va a estar tratando el tema, que es el tema que en este momento a todos nos interesa muchísimo, es el decreto 437 de 2018, la política pública de libertad religiosa. Quisiera hacer un paréntesis en este momento, y de pronto al finalizar, si se me olvida, me recuerdan, la invitación que les quiero hacer para el día viernes, un foro que se va a realizar sobre objeción de conciencia. En las congregaciones y personas conocidas, pronto hay inquietudes en relación que la objeción de conciencia. El viernes va a ser un foro muy interesante, pero lo dejamos para el final. Doctora Karen Giselle, si se encuentra en este momento, estamos prestos para escucharlo. Sí. Pues buenas tardes para todos nuevamente, con algunos ya había tenido la oportunidad de encontrarnos. Para mí es un gusto poder estar hoy con ustedes para poder hablar de la política pública de libertad religiosa y de cultos. Pues de primera les pido disculpas si escuchan por ahí una pequeñita, pero tengo una bebita que como estamos con trabajo en casa, entonces por ahí la van a escuchar a ratos. Entonces, bueno, para arrancar voy a presentarles nuestras diapositivas. Les pido por favor me puedan indicar si ven la pantalla, si en este momento están viendo la presentación, y si escuchan bien, les agradezco me confirmen. Sí. Perfecto, bueno. Entonces, pues en este momento estamos trabajando con la Fundación Resiliencia Colombia, apoyando este proceso de formación a nuestros actores, a nuestros líderes religiosos, a nuestros pastores, y de Ay, Liz, qué pena, le dices a Fernando que le apague el micrófono a Florentino Copete. Lo más corta, lo más breve, sí, con una información que esperamos les sirva muchísimo, que sabemos que hará falta profundizar más, pero nos va acercando un poco más a eso que a veces no logramos comprender, y es política pública. Le tenemos a veces miedo a esa palabra porque nunca hemos interactuado, y decíamos que es que la religión y la política no tienen nada que ver, durante mucho tiempo se ha dicho, y hoy vemos cómo la religión y la política tiene todo y tanto así que hasta existe una política pública de libertad religiosa y de cultos, porque la política no es otra cosa que servir, y la política pública está al servicio de nuestros líderes religiosos, de los creyentes, de las congregaciones, denominaciones y organizaciones del sector religioso. Es bueno entonces conocer qué es una política pública. Y una política pública no es más ni menos que un documento, sí, un documento que fue construido por ciudadanos, por personas que tienen en común una problemática, en este caso, ciudadanos que se sentían violentados, atropellados,
que en común tienen toda la vulneración al derecho y al ejercicio propio de la libertad religiosa, y entre sí empezaron a hacer eco ante esta situación. ¿Ante quién? Ante el gobierno. Entonces empieza a darse una serie de problemáticas en todo este tema, una política pública que recoge una información, la recoge de los ciudadanos que participan en un proceso de diagnóstico, y este diagnóstico recoge el interés público, el interés de todo, y se plantean objetivos, se plantean metas, se plantean líneas de acción en torno a estas problemáticas que no solamente son manifiestas por este grupo de personas, sino que también se plantean las soluciones, lo cual quiere decir que el diseño y la construcción de una política pública no se hace desde un escritorio, no se hace por el pensar o el querer de una persona, sino que es una construcción colectiva de este grupo de ciudadanos que tienen entre sí una problemática y que termina documentándose para que sean acciones que permitan un mejor desempeño gubernamental. Entonces, es así como tenemos muchas políticas públicas en el país, porque de cada tema y de cada problemática que tenga eco en el gobierno, bien sea nacional, departamental o municipal, se deben construir estas acciones en conjunto, que es lo que llamamos política pública. Por eso ahora nosotros tenemos una política pública, libertad religiosa y de cultos, que está documentada en el decreto 437 del 2018, expedida por el Ministerio del Interior. Esto quiere decir que quien fue el líder en la construcción, quien lideró el proceso, fue el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior. Y esta política pública tiene o tuvo un proceso. Ya habíamos visto con algunos cómo desde la Carta de 1991, con nuestra Constitución Política, se da como el abrebocas o la oportunidad para que se incorporen otras creencias religiosas, para que se dé la libertad religiosa, pero solamente quedan desarrollados los artículos en la Carta Magna, en la Constitución del 91, pero es solo hasta el año 94 cuando este derecho constitucional se desarrolla, brindando garantías para el ejercicio y empezando a delimitar un marco jurídico, dando reconocimiento a otras entidades religiosas diferentes a la que estaba hasta antes del 91. Se permite que se incorporen nuevas denominaciones, creencias, y se empieza a regular. Sin embargo, hasta ahora es un primer paso. Luego de 20 años, que bien lo decía, estaban en deuda con el sector religioso durante 20 años, porque solo hasta el año 2014 el Ministerio del Interior logra incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo de esa época la temática del sector religioso como un actor social clave para la construcción del tejido social. Y empieza a verse el sector religioso como un sector importante, que no solamente le aporta a la sociedad, sino que también vive problemáticas que han afectado su quehacer, que han afectado su derecho constitucional de poder ejercer libremente el culto. Es así como a partir del año 2015, luego de que se incorpora este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, también se empieza a tramitar lo que llamamos como la ventana de oportunidad o la voluntad política del gobierno para que se empiece a construir esta política pública, que inicia en el 2015, se hacen 32 mesas departamentales, se hacen 5 mesas nacionales, participan más de 4.000 líderes y representantes, porque como les digo, una política pública tiene que ser construida con la ciudadanía, con los líderes y con los representantes de esta problemática, y como es nacional, pues se tuvo que hacer en todo el país. Es así como, además de eso, hacen 3 plenarias, hacen 6 encuentros regionales y hacen reuniones técnicas en el año 2017. ¿Con quiénes? Con las entidades religiosas, con confesiones, con iglesias, con denominaciones, con fundaciones, con organizaciones del sector religioso,
porque son quienes hacen parte de ese grupo de ciudadanos que les explicaba, que plantean no solamente las problemáticas, sino también las soluciones. Es así como ya en el año 2018 se tiene el primer documento técnico o el documento técnico, que es la política pública, e inicia la fase de implementación y monitoreo. La política pública tiene un periodo de 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en el año 2028 va a tener un proceso de evaluación, reforma o terminación. Una política pública por lo general no se termina. Para que se termine quiere decir que todos los problemas de este grupo de ciudadanos terminaron. Y eso es muy difícil porque se superan unas problemáticas y llegan otras, y para eso es que existe el Estado, para garantizar el buen ejercicio para los ciudadanos. Entonces, existiendo ya una política pública y luego de que se haga el proceso de evaluación, se van a determinar qué acciones se pueden seguir implementando, qué nuevas problemáticas han surgido, y seguramente vamos a estar viviendo en el año 2028, si existe voluntad política del gobierno nacional todavía, todo este proceso de retroalimentación para que la política pública de libertad religiosa y de cultos avance a una siguiente etapa. ¿Quién es el líder en la implementación? El Ministerio del Interior, y a su vez en ese liderazgo tiene una responsabilidad muy grande, y es el proceso de monitoreo, de seguimiento y de reportar a las entidades territoriales los avances en materia de implementación, y a su vez las entidades a los actores, que son todos ustedes los que hoy están presentes. La política pública tiene 8 principios que son muy importantes tenerlos en cuenta, porque este documento que nos rige y que nos norma, no solamente nos rige hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos nosotros decir que se crea la política pública porque se están presentando diversas problemáticas en el sector religioso, pero resulta que dentro del mismo sector religioso los mismos actores que viven estas problemáticas también hacen parte de estas vulneraciones. ¿A qué voy? Por ejemplo, el primer principio, que tiene que ver con la diversidad de creencias religiosas. Este principio hace referencia a la garantía de reconocimiento y respeto que debe existir entre las denominaciones, congregaciones, diversas instituciones del sector religioso, para respetar la creencia que puede existir, inclusive hasta de quienes los que no creen, o los que creen en lo que quieran creer. Este es el respeto por la diversidad de creencias la pantalla que puede existir. Y esto, lo cual quiere decir que entre las mismas congregaciones no se puede, yo les quiero preguntar si en este momento ven la pantalla. No. ¿Ven la presentación? Se minimizó por lo que alguien trató de presentar, doctor. Ah, pero porque me sale acá un mensaje, ya lo corrijo. Listo, ya empezó nuevamente. Listo. Bien. Bueno, menos mal aquí me avisó este mensajito. Bueno, si no, cualquier cosa estoy pendiente para que me interrumpan y me informen si se nos va la pantalla o si tienen problemas de sonido. Entonces, como les decía, esta promoción en la implementación de la política pública también es al interior de quienes son los actores del sector religioso. No puede haber irrespeto o desconocerse las denominaciones, las congregaciones y las entidades, fundaciones, organizaciones del sector religioso, sino que al interior lo que debe haber es todo un respeto y garantías hacia la diversidad de creencias religiosas. Y por eso es uno de los 8 principios que nos reglamentan dentro de la política pública. El segundo principio es el de la legalidad. Esto quiere decir que están reguladas por el Estado a partir del orden legal vigente.
hay una normatividad que ya existe y esta normatividad se debe hacer cumplir. Es decir, que una entidad del sector religioso, para que pueda tener voz y tener voto dentro de todos estos procesos, debe estar legalmente constituida y regulada por el Estado. De no estarlo, no quiere decir tampoco que la vamos a minimizar o la vamos a vulnerar. No, será también deber del Estado, de la entidad territorial, o en este caso de los enlaces, quienes están en la vocería de este proceso, tener claro cómo poder encauzar, cómo poder documentar a una entidad religiosa que no esté regulada por el Estado para que pueda normalizar su proceso jurídico o su proceso legal, para que de esta manera entre a ser parte dentro de la legalidad. Otro principio es el principio de equidad. Este nos dice que hay una igualdad de acceso a derechos, de protección y de oportunidades, lo cual quiere decir que ninguna creencia religiosa, ninguna denominación, ninguna iglesia debe tener preferencia alguna en ninguna actividad, a menos que entre un grupo, entre el comité, así lo decidan, elijan un vocero, elijan una institución, elijan una entidad del sector religioso, pero mientras no salga como vocería de todos ante el comité que se deberá reglamentar, el Estado no puede promover que hayan preferencias en ninguna entidad del sector religioso ni organización, porque debe haber una equidad, es decir, igualdad de acceso a derechos, protección y oportunidades. Otro principio es el principio de la participación. Este nos indica que es deber de las entidades territoriales, estas entidades territoriales, alcaldías, gobernación y entidades del orden nacional, el de promover y garantizar el ejercicio de la participación. Esto, por ejemplo, este ejercicio de que ustedes tengan acceso a capacitarse y a formarse en todos estos temas, debe promoverse, debe darse a conocer a todas las entidades del sector religioso para que tengan un pleno ejercicio de la participación en todos los escenarios que promuevan desde las entidades territoriales. El otro principio que tenemos es el principio de la corresponsabilidad. Y este quiere decir que la garantía del ejercicio del derecho es de todas las entidades públicas, del orden nacional y territorial. En otras palabras, la corresponsabilidad quiere decir que aunque la implementación la está liderando el Ministerio del Interior, es corresponsable en esta implementación el Departamento del Meta y corresponsable también las 29 alcaldías de los municipios del Departamento del Meta. Las tres entidades públicas, las tres entidades del orden territorial y nacional hacen parte en esa corresponsabilidad en la garantía del ejercicio del derecho en este proceso de implementación de la política pública. El principio de articulación nos dice que las entidades públicas, es decir, volvemos a lo mismo hablando del orden nacional, Ministerio del Interior, Departamento del Meta y alcaldías deben estar en una permanente coordinación, deben estar articulados. Este proceso de implementación de la política pública no lo puede estar haciendo solo la alcaldía porque sí, no lo puede estar haciendo la gobernación por otro lado porque sí, y el ministerio por otro lado porque sí. No, debe haber un proceso de articulación para que la implementación se dé de manera efectiva, porque si no hubiera articulación, imagínense que hoy pudieran ustedes tener al mismo tiempo un proceso de formación con el ministerio y con la gobernación. ¿Cómo podrían estar participando en ambos escenarios? ¿O cómo podrían dar a conocer, cuando ya veamos más adelante que hay un proceso de mapeo, si este proceso viene, estos documentos técnicos vienen directamente desde el orden nacional? No puede estar una alcaldía diseñando un formato diferente porque ya viene una documentación que viene dada desde el ministerio, entonces no quedaría acorde con lo que se está haciendo. Esto tiene que ver con la articulación que debe haber entre las tres entidades territoriales y del orden nacional y departamental, por lo cual yo
además felicito porque he visto que este proceso se viene dando de una manera articulada entre alcaldías, departamento y el Ministerio del Interior. Otro principio muy importante es de la autonomía e inmunidad de coacción. ¿Y esto qué quiere decir? Que nadie puede ser obligado a obrar en contra de su credo religioso. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la doctrina, con las enseñanzas o con lo que puedan las personas, los creyentes y los líderes religiosos al interior de sus organizaciones religiosas llevar a cabo es al interior de sus organizaciones religiosas. No se puede que en un escenario público a alguien lo quieran obligar, o en un escenario público o privado o en el escenario que se dé a obrar en contra en lo que cree y en lo que se viene dando a través de su denominación, porque la implementación de la política pública no tiene que ver con nada doctrinal, sino precisamente por el respeto de estas creencias religiosas. Y por último, el principio de la publicidad, que es un principio muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que es deber constitucional de desarrollar estrategias y mecanismos de publicidad que permita a las entidades religiosas conocer y participar de las acciones del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, y volvamos al ejemplo de este proceso de formación que lo está liderando la gobernación del Meta, no puede ser que se haga un proceso de capacitación sin que las mismas entidades del sector religioso lo conozcan, porque no son adivinas, porque no saben que sí, dónde va a ser, cuál es el enlace para poder participar. No, debe haber un proceso de publicidad, de comunicación, para que las entidades del sector religioso conozcan y participen de las acciones del Estado, bien sean procesos de capacitación, bien sean escenarios de participación ciudadana, bien sean la constitución de la mesa, cualquier actividad que se desarrolle en torno a la implementación de la política pública debe ser de amplio conocimiento para todas las entidades del sector religioso y sus organizaciones o fundaciones del sector religioso. La política pública tiene también 3 enfoques. Y todo esto es importante que lo conozcamos porque nos va a permitir tener al interior de cada proceso muy claro, sobre todo el tema del respeto, el tema del trabajo articulado, y que si todo esto se pone en práctica, el sector religioso va a tener una implementación de su política pública que va a redundar ¿en qué? En que ya no haya vulneración de sus derechos, en que haya tolerancia, y por eso se desarrollan estos principios y estos enfoques que pocas veces se tienen en cuenta a la hora de estar desarrollando las acciones y las estrategias que ya las vamos a ver cómo quedaron diseñadas. Entonces tenemos nosotros el primer enfoque, que es el enfoque territorial, y este enfoque tiene que ver con el fortalecimiento de las facultades de las entidades territoriales en su articulación con el gobierno nacional y su relacionamiento con las entidades del sector religioso y las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades territoriales no están solas, y ustedes ya lo están viendo. La implementación de la política pública no la están haciendo de una manera desordenada, sino que tienen todo el apoyo de la gobernación del Meta y del Ministerio del Interior en el fortalecimiento de las facultades, es decir, en saber por dónde empezar y qué hacer. Lo primero que están haciendo, y que ya es un logro para el departamento, es que tienen los enlaces en cada municipio. Este es un primer paso, y este es uno de los mandatos del Ministerio del Interior, y esto tiene que ver con este enfoque. O sea, ¿cuál? El fortalecimiento de las facultades. El Ministerio del Interior está liderando cómo se debe hacer el proceso de implementación, por dónde tienen que empezar, hacia dónde deben ir, y vienen haciendo unos procesos formativos tanto a las entidades públicas como a los enlaces para ir poco a poco llevando de la mano la implementación de la política pública. Es decir,
que este enfoque territorial es sumamente importante porque nos garantiza la articulación, y volvemos a uno de los principios, con el gobierno nacional, departamental, municipal y todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con las entidades del sector religioso y sus organizaciones. El segundo enfoque es la identidad religiosa y también tiene que ver con uno de los principios que acabamos de ver. Y este enfoque nos dice que es reconocimiento, hace referencia al reconocimiento de las formas propias en que cada entidad religiosa y sus organizaciones se autodefinen en relación con la sociedad y el Estado. Es decir, al interior de cada entidad religiosa, de cada denominación, de cada credo, no debe haber ninguna vulneración de la manera como desarrollan sus cultos, cómo hacen sus enseñanzas, cómo se autorreconocen al interior y se autodefinen en su relación tanto con la sociedad como el Estado. Es de completo respeto, es la identidad religiosa de cada institución, de cada denominación, y por lo tanto tiene absoluto respeto, y por eso la implementación de la política pública no tiene nada doctrinal, sino es que ya lo vamos a ver, hace referencia a todas las problemáticas y soluciones que quedaron planteadas para precisamente garantizar el goce efectivo de la libertad que tiene cada persona, cada creyente y cada entidad religiosa de poder hacer su propio reconocimiento y cómo se autodefinen ante la sociedad y ante el Estado. Y también y vuelvo y les repito, también están y pueden ustedes hasta encontrar en sus municipios personas que no pueden creer, que no creen en nada, y hay que tener respeto por quienes también se identifican con ese grupo de personas que no creen. Entonces, esto es de absoluto respeto. Y el tercer enfoque es de institucionalidad religiosa, y este tiene que ver con el reconocimiento estatal y la expresión jurídica. Lo que hablábamos también recoge uno de los principios, es el de la legalidad, y es que para que una entidad del sector religioso o denominación o fundación, organización que se autodefina del sector religioso, tiene que estar reconocido jurídicamente, tiene que tener un reconocimiento estatal. Si no lo tiene, podrá participar con voz pero sin voto, y estará en un proceso con todo el apoyo de la entidad gubernamental para que logre tener este reconocimiento jurídico. Entonces, estos son los tres enfoques que tiene nuestra política pública de libertad religiosa y de cultos. Es así que si ustedes revisan el documento técnico, se van a encontrar con que tiene 8 principios, 3 enfoques y 34 líneas de acción. Hoy vamos a ver las más importantes. Hoy vamos a hacer énfasis en los 3 ejes, que es el de libertad religiosa y de cultos y sus ámbitos, el eje 2, que es las entidades religiosas y sus organizaciones como gestoras de paz, perdón y reconciliación, y el eje 3 de cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo. El objetivo fundamental de la política pública, y el cual tenemos que tener claro, es que el fin último de la política pública es que se brinden garantías para el ejercicio efectivo del derecho de la libertad religiosa y de cultos en Colombia. Para esto se desarrollan estos 3 ejes, y en el primero, que es libertad religiosa de culto y sus ámbitos, se tienen varios objetivos. Sin embargo, vamos acá a tomar el primer objetivo, que es uno de los más importantes, y tiene que ver con el identificar y posicionar el aporte al bien común, a la resolución de conflictos y a la convivencia pacífica en la familia y la sociedad, a la cohesión social y a la transformación de contextos comunitarios que las entidades religiosas y sus organizaciones desarrollan. Palabras más, palabras menos, es poder dar a conocer cuál es el aporte al bien común que realizan las instituciones, los actores del sector religioso en una comunidad. ¿Cuál es el aporte que le hacen a la resolución de conflictos, al desarrollo del tejido humano, a la convivencia pacífica, a la unión familiar, a los jóvenes al salir de la droga, a todo el tema de cohesión social?
todo este trabajo que realizan las entidades del sector religioso al interior de sus congregaciones debe darse a conocer. ¿Y cómo se da a conocer? Para esto, el Ministerio del Interior ha diseñado una estrategia de mapeo y caracterización de todo el tema cultural, social, cultural, educativo, de convivencia, de paz y reconciliación, que es uno de los primeros pasos que se deben realizar en cada municipio. Y es la implementación de esta encuesta, de este mapeo, de esta caracterización. ¿Por qué? Porque una vez se tenga esta caracterización, vamos a poder darle a conocer a la ciudadanía, a la sociedad, cuantificadamente, numéricamente, cualitativamente, cuál es el aporte al bien común que realiza el sector religioso, y se van a poder implementar campañas, que es una de las segundas líneas de acción, implementar campañas de promoción de la tolerancia y no discriminación por motivos religiosos. Si la sociedad en general conoce el quehacer del sector religioso, se van a minimizar, se van a disminuir todas las campañas que hay de apología al odio, toda la discriminación, toda la violencia. ¿Por qué? Porque van a ver realmente el aporte al bien común que realiza el sector religioso. Y esto también tiene que ver con otra de las líneas que ya las vamos a ver más adelante, que es el de diseñar estrategias en la prevención de ataques. Cuando tenemos esta información y cuando conocemos también qué es lo que pasa en las comunidades, se pueden diseñar estrategias para prevenir ataques en cuanto a todo el tema de vulneración al ejercicio de la libertad religiosa. Y sucede y viene sucediendo, solo que esto muchas veces queda callado. Entonces, por eso es una de las problemáticas que vive el sector religioso y que está planteado dentro de la política pública, y esta es una de las estrategias que se tienen planteadas para llevarlas a cabo. Otra de las líneas es asistir técnicamente a las entidades territoriales en planes, programas, proyectos y políticas territoriales, que como ustedes ven, ya en sus municipios tienen un enlace que ha sido designado por el alcalde, por la secretaría que está liderando el proceso, y este enlace a su vez en su municipio trabaja articuladamente con el enlace departamental, que también fue designado por el departamento, por el gobernador, por la secretaría que está llevando a cabo este proceso de implementación, y a su vez el enlace departamental está trabajando articuladamente con el Ministerio del Interior. Entonces, toda esta cadena es lo que llamamos asistencia técnica a las entidades territoriales en todo el proceso de implementación de política pública. También hace referencia a que se va a estar haciendo una revisión constante sobre el marco normativo, es decir, lo que reglamenta jurídicamente a las entidades del sector religioso. Y los temas que quedaron planteados dentro de la política pública, que son temas de interés de ustedes, del sector religioso, y es todo lo referente a las personerías jurídicas especiales y extendidas, todo lo que tiene que ver con asuntos urbanísticos, tributarios, pensionales, de actividades financieras, de seguridad social, de capellanías, de acceso a medios, acceso a medios institucionales públicos y de comunicación, el uso del espacio público, el tema de religión y enfoque diferencial, el tema de conexidad con la objeción de conciencia. Todo este tema normativo que ya ha sido reglamentado, o que quizás alguno de estos temas todavía no tiene ninguna normatividad, quedó comprometido el gobierno nacional a estar haciendo una revisión constante para que todo lo que esté vulnerando al sector religioso sea y jurídicamente esté reglamentado, se pueda ir definiendo de manera tal que no atropelle el goce efectivo de la libertad religiosa. Otra de las líneas es conformar un espacio permanente de investigación y análisis, es decir, que será menester del gobierno y también de entidades que se puedan sumar a estas causas, a estar en constante investigación sobre la pluralidad, la cultura y el hecho religioso. Todo lo que acontece en las comunidades, toda la vulneración que se pueda presentar en las congregaciones,
Todo esto hace parte de una constante investigación y esta investigación arrojará resultados que sean de provecho para el sector religioso. De este tema, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar con la doctora Teresa es de lo que viene haciendo el observatorio, una de las labores que hace el observatorio de América Latina de libertad religiosa es todo este tema de investigación. Y esto quedó plasmado en la política pública como un deber del Estado, como un deber de las entidades territoriales estar en constante crear un espacio para estar en constante investigación y análisis. También dentro de la política pública quedó planteado que se deben promover estrategias de formación, que debe haber inclusión de las entidades religiosas y sus organizaciones en procesos formativos y quedaron temas claves y que son importantes para los actores del sector religioso. ¿Qué temas son? Vemos liderazgo, participación ciudadana, cooperación internacional, participación en medios digitales, incidencia pública, desarrollo sostenible, cultura de la transparencia, porque entre más actores del sector religioso, entre más líderes del sector religioso, creyentes del sector religioso estén formados, van a tener más herramientas para que tengan incidencia en todo el proceso de implementación de la política pública. Y todas estas estrategias de formación, una de las herramientas y de las metodologías que quedaron plasmadas desde el Ministerio del Interior es hacerlo a través de la herramienta formador de formadores. Esta herramienta formador de formadores, ¿qué quiere decir? Que la idea es que sean multiplicadores de la información, que una persona se forme, se instruya para que al interior de su congregación o en su grupo más cercano pueda seguir formando a otros. Esto tiene que ver con la metodología formador de formadores y ya algunos de ustedes seguramente han venido participando de estos procesos de formación que se vienen dando desde el Ministerio del Interior. No quiere decir que no puedan haber otras metodologías, seguramente sí, solo que esta quedó como una de las metodologías que serán desarrolladas en el proceso de implementación. El segundo eje tiene que ver con las entidades religiosas y sus organizaciones como gestores de paz, perdón y reconciliación. Aquí encontramos 5 líneas de acción y aquí encontramos que no solamente está el Ministerio del Interior, sino también encontramos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República. Quiere decir que se suma otro actor del orden nacional para liderar este proceso de implementación y tiene que ver esta Oficina del Alto Comisionado para la Paz porque se trata todo el tema para reconocer, fortalecer y garantizar la participación, para poder establecer estrategias, rutas y protocolos que lleven a escenarios de paz, diseñar estrategias que promuevan actividades y acciones de perdón y reconciliación que lleven a cabo las entidades religiosas y sus organizaciones. Y parte de este proceso y una de las líneas de acción es que se debe crear la mesa para la identificación y fortalecimiento de las entidades religiosas y sus organizaciones en la construcción de escenarios de paz. Esta creación de la mesa no solamente va a servir para la implementación de la política pública, sino para poder participar en diversos escenarios a una sola voz. Porque imagínense que en el proceso de implementación, ¿cuántas congregaciones existen en sus municipios? Deben existir muchas. Y todas hablando a la vez, y todas proponiendo a la vez, y todas queriendo que se desarrolle de una o de otra manera. Por eso se crea la mesa y es uno de los, casi que de las segundas actividades que se deben estar promoviendo luego de que tengamos el enlace, la implementación, la creación de la mesa para que todas las entidades del sector religioso y sus organizaciones tengan cabida, tengan voz y tengan voto en estos procesos que se están desarrollando. Otra de las líneas es identificar a las víctimas por sus creencias y prácticas religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí existen víctimas que son atacadas y que son vulneradas
por sus creencias y sus prácticas religiosas y deben ser identificadas. ¿Identificadas para qué? Para que sean apoyadas por el Estado, para minimizar los riesgos de vulneración, para poder definir procedimientos estratégicos, metodológicos y técnicos que no solamente acompañen a las víctimas, sino que se puedan diseñar estrategias para crear escenarios de tolerancia, y si aún más están en peligro hasta de muerte, porque ha sucedido que hay lugares donde los líderes religiosos son amenazados y deben salir de sus territorios, pues deben tener un acompañamiento. Entonces, esto es deber de quién, es deber de todos, es deber no solamente del enlace, ni de la congregación que tiene el problema, no, es deber de todas las entidades del sector religioso que hacen parte de esta comunidad poder identificar estas clases de personas que vienen siendo víctimas y poder apoyarse entre sí para ayudarlo a salir de ese proceso y diseñar estrategias que puedan medir de alguna manera la victimización, apoyar y enrutarlo en un proceso de apoyo con el Estado. Por último, tenemos el eje 3, y en el eje 3 nos encontramos con un tema muy importante, que es el de cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo. ¿Y por qué es muy importante? Porque en este eje nos damos cuenta que el tema de libertad religiosa, y seguramente ya ustedes lo han escuchado, no es un tema solamente de sus municipios, ni del departamento, ni del país. El país hasta ahora está arrancando, el país hasta ahora está en un proceso de implementación, lleva 2 años en este proceso de implementación, y aquí hasta ahora se está poniendo en marcha la política pública, pero este tema de libertad religiosa viene siendo estudiado, liderado y trabajado a nivel internacional, y en muchos países tienen ya inclusive fondos para poder apoyar la gestión y el diseño de estrategias que se lleven a cabo en países donde se esté implementando la política pública, donde se esté llevando a cabo y se quiera apoyar al sector religioso. Y por eso es importante todo el tema de cooperación internacional. Para este proceso, el Ministerio del Interior está creando el Directorio de Cooperación Internacional para que se conozca, para que el sector religioso conozca a dónde puede registrar o postular un proyecto que sea de interés del sector religioso y que pueda beneficiar no solo la implementación de la política pública, sino otras labores sociales que se puedan llevar a cabo en sus territorios. ¿Por qué? Porque hay fondos que lo están financiando, y en este proceso van a estar ustedes también, algunos ya han recibido capacitación en formulación de proyectos, y como les digo, si bien no van a salir expertos en los temas de formulación de proyectos, sí van a tener ideas, sí van a poder analizar qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de ver al interior de sus congregaciones qué proyectos sociales pueden empezar a trabajar en común con la mesa, en común con las demás entidades del sector religioso, o solo si lo quieren llevar a cabo a estos fondos de cooperación internacional para poder desarrollar proyectos que redunden en el bien común. Otra de las líneas que tenemos en este tercer eje tiene que ver con la Agenda 2030, y también es muy importante porque esto quiere decir que se van a identificar y visibilizar los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones dentro de las políticas del Estado. ¿Y cuál es Existen objetivos de desarrollo sostenible que se están trabajando a nivel internacional, de los cuales el país está comprometido. Colombia está comprometido en el desarrollo de estos objetivos. Y esta Agenda 2030 dice que quiere medir el aporte del sector religioso y reconocerle su trabajo como constructor del tejido social, siendo parte del desarrollo en avanzar hacia estos objetivos. Es así como encontramos
estos 17 objetivos que pueden ver ustedes en esta infografía, y ya el gobierno ha visibilizado cómo el sector religioso le aporta a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, a 169 metas, a 231 indicadores, y esto como una oportunidad de reconocer, como les digo, en forma detallada la contribución que los proyectos del sector religioso hacen al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque por primera vez se va a medir y a cuantificar el aporte del sector religioso al bien común. Por último, recordarles que los lineamientos de la política pública vienen dadas desde el Ministerio del Interior en todo su proceso de articulación, monitoreo, seguimiento y actualización. Quien lidera este proceso es el Ministerio del Interior, y por supuesto ya en cadena viene la gobernación del Meta y las alcaldías de sus territorios. Desde la Fundación Resiliencia les agradecemos este espacio que nos dan para poderles dar a conocer e instruirlos un poco más en política pública. Todos estamos aprendiendo todos los días de este tema que nos apasiona y nos gusta tanto. Entonces ya con esto yo termino. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, si desean, con mucho gusto aquí estaré presta para poderles atender. Doctora Marisela, muchísimas gracias por la exposición que nos ha entregado en esta tarde. No se escucha. No se escucha casi bien. No se escucha. No. Ya, sí, señor. Bueno, agradecerle, doctora, por la exposición que nos ha hecho. Es verdad que cada vez que tocamos el tema, que vamos viendo, se nos va quedando más y va generando una mayor amplitud en el conocimiento y también en estas ganas que tenemos de sacar adelante la libertad religiosa. Recordarle a los enlaces que somos nosotros interlocutores entre el Ministerio del Interior, la Gobernación del Meta, las alcaldías, con los líderes religiosos. Por eso es tan importante que los líderes religiosos estén muy comprometidos, aprendiendo todo este conocimiento que nos está entregando la Fundación Resiliencia a través de ustedes, las profesionales. También pues es un reto, ¿no? Es un reto que tenemos como profesionales, en la responsabilidad que tenemos de poder sacar adelante. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta para la doctora Tarín, pasamos a la siguiente ya última exposición con la doctora Marisela Casalla Cebiel, quien es abogada, conciliadora en Derecho y especialista en riesgos y seguros. Es socio fundadora de la Fundación Resiliencia Colombia, una organización que ha trabajado en investigación y promoción de la libertad de religión. Ella hace parte del Consejo Municipal de Villavicencio de Libertad Religiosa y el Consejo Departamental de Libertad Religiosa en el Departamento del Meta. Entonces, doctora Marisela, por favor, el tema que usted nos va a exponer es la adopción y creación de los comités de libertad de religión municipal. Ese es el reto de nosotros como enlace, poder crear el consejo. Pero esa creación del consejo no es a años, a mediano tiempo, sino eso es algo que tenemos que hacer ya. Y esa es la importancia de nosotros los enlaces, con el apoyo de todos los pastores, líderes religiosos, sacerdotes, en fin, todas las congregaciones que están en el departamento, que adopten esta iniciativa del gobierno nacional y que, como lo vimos desde el principio, es un derecho fundamental. Entonces, doctora Marisela, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. Sí, señora. Bueno, pues agradecerle a la doctora Teresa, que ya se está despidiendo.
agradecerle todo su apoyo para acá, para con Colombia y el departamento del Meta. De igual manera, agradecerle al gobierno departamental, a la doctora Rocío, al ingeniero Pablo Fernando Grimaldos, por todo ese apoyo y abrir estos espacios de capacitación para el sector religioso que es tan importante. Pues la capacitación iba hasta las 4 de la tarde. Quisiera preguntarles, porque pues sabemos que de todas maneras cada uno de ustedes tienen sus compromisos. Entonces, la parte mía duraría más o menos unos 15 minutos. Entonces, quisiera preguntarles si tienen a bien esos 15 minutos, porque pues son las 4 y 3 de la tarde y la capacitación estaba para las 4 de la tarde. Entonces quisiera que de pronto... Doctora, a mí me gustaría muchísimo que pronto, aprovechando que tenemos esta región y los pastores que están acá presentes, ya los 15 minutos dárselos y hacer este trabajo, ya que estamos acá todos. Ok, sí, o sea, digamos que por eso lo decía, porque pues de todas maneras, porque sabemos los compromisos de cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a continuar en esos 15 minutos, lo más breve posible frente al tema. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, digamos que el tema importante que nos atañe también hoy frente a toda la política pública son los espacios de participación ciudadana que cada uno de ustedes tiene que hacer en su municipio, y esos espacios de participación ciudadana es la conformación, bien sea de mesas, de comités o de consejos de asuntos religiosos. Nuestras recomendaciones que puedan, si bien, digamos, si a bien lo tienen, que sea comités o consejos, porque digamos que ya dentro de las mesas ya se han debatido muchas cosas y de ahora en adelante viene la implementación de la política pública de libertad de religión, por ende es, digamos, los consejos o comités. ¿Para qué? Para que ustedes sean ese órgano consultor de la entidad pública en los temas relacionados con libertad de religión. Ahora bien, a nivel nacional e internacional, como lo hablaba la doctora Teresa, lo habló la doctora Tarín, pero en su exposición de la doctora Teresa del Observatorio Latinoamericano de Libertad de Religión, si bien es cierto, viene desde muchos años atrás, digamos, el derecho de la libertad de religión como un derecho humano. Y esto se está visibilizando en formas asociativas basadas en principios de la libertad de religión, de cultos y conciencia, no solo en la esfera personal, sino en la esfera comunitaria y en la esfera sociopolítica. Entonces, ¿dónde está, digamos, esa visibilización? En las entidades religiosas, que ustedes lo van a empezar a ver durante todo, cuando ustedes lean la política pública, cuando empiecen a capacitarse en todos estos temas. Las entidades religiosas están definidas cuando ustedes vean algún tipo de documento como ER, reconocidas legalmente a través de la ley 133, que ya la han mencionado mis antecesoras. Entonces, este reconocimiento, ya lo decían, se hace mediante resolución especial o extendida a través del Ministerio del Interior, la Oficina de Asuntos Religiosos. Ahora también viene una entidad también que es bien importante, que son las organizaciones sociales del sector religioso, y ustedes las van a ver como OSR, Organizaciones Sociales del Sector Religioso. ¿A qué se refiere todo este reconocimiento que se viene realizando? Entonces, entidad religiosa.
lo decía la doctora Teresa, que hay una parte que es bien importante tener definida, tener la claridad, que era la identidad y el comportamiento. Entonces, frente a las entidades religiosas es como la identidad que tienen, lo eclesiástico o la institucionalidad. La entidad religiosa es una iglesia, una confesión, es la institución, no son las personas, es la institución que se conforma. Es una iglesia, confesión, comunidad religiosa o federación de estas, inscritas en el registro público de entidades religiosas. Cuenta con personería jurídica, tiene autonomía para establecer sus propias normas y régimen interno y es titular de derechos colectivos. Entonces, en esto también tenemos que dar claridad porque es titular de derechos colectivos las entidades religiosas, independientemente de sus creyentes, independientemente de lo que se hablaba de lo que es un religioso o su comportamiento. Una cosa son los feligreses, quien ingresa a esas entidades religiosas, que ellos son unos titulares de derechos, pero personales. La entidad religiosa es titular de derechos colectivos. Digamos que ya más adelante se podrá explicar todo esto, porque digamos que también tiene un margen sabemos que pues, se necesita varias capacitaciones y, digamos, tener presente todos estos términos para la hora que ustedes puedan, digamos, de reclamar un derecho. Y están las organizaciones